Buenos días, República Dominicana. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos de regreso ya en vivo en este estudio de su Canal 6 en Reporte Especial con Rosendo Tavares, varias semanas fuera del país, en asuntos personales, pero también en asuntos profesionales, pero siempre complacidos de compartir con ustedes lo más importante que en materia noticiosa ocurre en el país y en el mundo. Como tal, los vamos a hacer hoy en este recorrido de 60 minutos. Reporte especial con Rosendo Tavares en este sábado día 11 del mes de octubre, año 2025, que iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Vamos a iniciar en Oslo, Noruega, Oslo, capital de Noruega. El mundo estaba a la expectativa de quién recibiría el Premio Nobel de la Paz 2025, sobre todo porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había estado desesperadamente buscando ser galardonado con ese reconocimiento. Lo estuvo cabildeando por diferentes vías, mandatarios internacionales proponiéndolo, pero por cabildeo básicamente de la Casa Blanca, pero en definitiva, bueno, pues el comité del Nobel dio su veredicto el día de ayer viernes. María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, Premio Nobel de la Paz 2025. Dice el comité que entrega el premio, el comité seleccionador noruego, que la opositora venezolana reúne los criterios establecidos por Alfred Nobel para los ganadores de este premio, encarnando la esperanza de un futuro diferente donde los derechos fundamentales de los venezolanos sean escuchados. Vamos a ver un reporte especial sobre esta noticia que ha alegrado a toda la América Latina, pero probablemente al mundo entero. Una campaña histórica. La líder opositora venezolana María Corina Machado ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz. El comité noruego que otorga el galardón la distinguió por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de lo que considera una dictadura a una democracia. Ms. Machado Machado ha sido una figura clave para la unificación de una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo. El presidente del comité definió a Machado como uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes. Venezuela ha pasado de ser un país relativamente democrático y próspero a convertirse en un estado brutal y autoritario. Machado vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro reivindicó la victoria pese a las denuncias de fraude de sus rivales. Vamos a ver ahora un reportaje sobre cuál fue la reacción inicial de María Corina Machado cuando recibió la noticia que incluso le sorprendió a ella misma. Oh my God. Well, I have no words. En shock. Así se mostró la líder opositora venezolana María Corina Machado tras ser reconocida el viernes con el Premio Nobel de la Paz. I'm honored, humbled. Me siento honrada, conmovida y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano. Aún no hemos llegado, estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece. Así que muchas gracias. Machado mantuvo una conversación telefónica con Edmundo González Urrutia, quien la reemplazó como candidato en las presidenciales de 2024, luego de que fuera inhabilitada políticamente.
No, bueno, no sé si estoy en shock. Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es, ¿Qué es esta vaina? O sea, yo no puedo creer esto. esto es un carajazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido una llamada de la venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Trump afirmó que Corina le dijo que merecía el Premio Nobel. La persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo, acepto esto en tu honor, porque realmente lo merecías. Un gesto muy amable, aunque no le dije que me lo diera. Creo que sí, fue muy amable. En los últimos días el republicano había expresado su deseo de recibir el reconocimiento, ya que estaba negociando un acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza. Este viernes el gobierno estadounidense consideró que el comité del Premio Nobel tomó una decisión que prioriza la política por encima de la paz. Las críticas se dirigieron a la decisión de otorgar el premio a la líder opositora venezolana María Corina Machado en lugar del presidente Donald Trump. Habíamos dicho en nuestro comentario inicial que el presidente de los Estados Unidos estuvo buscando por muchas vías que se le reconociera con el Premio Nobel de la Paz, sobre todo por las acciones que él ha estado desempeñando en Medio Oriente para el acuerdo de paz entre Hamás e Israel. La Casa Blanca, a propósito de eso, reaccionó, inmediatamente se dio la noticia de que el premio había sido para María Corina Machado. Dice el director de comunicaciones de la Casa Blanca, el señor Steven Chung, dice que Donald Trump seguirá logrando acuerdos de paz y poniendo fin a guerras y salvando vidas. Pero además dice que el comité del Nobel prefirió la política por encima de la paz. Así reaccionó la Casa Blanca a esta decisión. Yo creo que un mensaje un poco, podríamos decir nosotros, hasta de mezquindad con respecto a esta situación, porque Trump pudo haberlo estado y quizás en el futuro lo consiga, pero María Corina se lo merecía y con eso no puede haber ningún cuestionamiento. Nos vamos ahora a la Franja de Gaza y vámonos con el acuerdo ya firmado, ratificado por Hamás, ratificado por Israel y ratificado por Estados Unidos y los demás mediadores. Hay un principio de acuerdo de alto al fuego, por lo menos se ha firmado la primera etapa para un alto al fuego permanente allá en la Franja de Gaza. Donald Trump anunció el final de la guerra y se anuncia desde Estados Unidos que viajará el próximo lunes al Medio Oriente. La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informó en un comunicado que el gobierno de su país aprobó el viernes la primera fase del acuerdo de alto al fuego con Hamás en Gaza y la liberación de los rehenes. El borrador final de la primera parte se firmó esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes. Las fuerzas de defensa de Israel se desplegarán a la línea amarilla que mencionamos, lo que permitirá que el ejército controle y mantenga aproximadamente el 53% de la Franja de Gaza. Ahora la primera fase es muy clara, todos nuestros rehenes vivos y fallecidos serán liberados 72 horas después, lo que nos llevará al lunes. Estados Unidos apoyará con 200 militares en Medio Oriente para supervisar la tregua entre Israel y el movimiento palestino Hamás. También se sumarán militares egipcios, cataríes, turcos y probablemente emiratíes. El acuerdo entre Hamás e Israel fue elaborado a partir de un plan de 20 puntos planteado por el presidente estadounidense Donald Trump y prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos. El negociador jefe de Hamás, Khalil al-Hayya, afirmó que obtuvo garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos, confirmando que la guerra llegó a su final. Bueno, Israel ya ha iniciado la retirada de sus tropas hacia las líneas de despliegue que fueron acordadas durante las negociaciones para facilitar este intercambio de rehenes por parte de Hamás y la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel. El ejército de Israel completó la primera fase de su retirada de la Franja de Gaza.
Así lo informó el viernes el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, quien dijo que comenzó a regir el plazo de 72 horas para que el movimiento islamista palestino Hamas libere a los rehenes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó que de las 48 personas que siguen retenidas en la Franja de Gaza, 20 están vivas y 28 fallecieron, en un discurso tras la entrada en vigor del alto al fuego. Ciudadanos de Israel, hace 2 años la festividad de Simchat Torah se convirtió en un día de luto nacional. Esta Simchat Torah se convertirá, si Dios quiere, en un día de alegría nacional, tras el regreso de todos nuestros hermanos y hermanas secuestrados. Luego del anuncio, miles de gazatíes empezaron a caminar hacia el norte de la franja. Durante esta primera parte del proceso de retirada, el ejército israelí controlará aproximadamente el 53% del enclave. Que este acuerdo sea exitoso, que realmente se dé ese alto al fuego permanente, va a meritar de alguna espera, porque la verdad que la situación es bastante compleja. La confianza entre ambas partes, tanto de Hamas como del mismo Israel, la confianza es prácticamente inexistente, dicen los especialistas, y hay motivos para que esto sea así, porque como ya escucharon ustedes en el pasado reportaje, todavía hay muchas resistencias y muchas aprehensiones. Nos vamos ahora al Perú, en Sudamérica, porque allí ocurrió una situación bastante traumática desde el punto de vista de la estabilidad política de ese país. La presidenta Dina Boluarte fue destituida por decisión del Congreso peruano bajo el argumento de la famosa ya vacancia por incapacidad moral. Vamos a ver este reportaje sobre la destitución de Dina Boluarte, que la convierte en la 6ª presidenta o presidente de Perú que pierde el cargo por esta misma vía en los últimos 10 años. Los peruanos amanecieron el viernes con nuevo presidente tras la destitución en la madrugada de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político relámpago. José Gerí, un abogado de 38 años y que hasta ahora era jefe del Congreso, tomó juramento del cargo a primera hora por un periodo que se extenderá hasta julio de 2026. Gerí fue recibido con honores el viernes a su llegada al Palacio de Gobierno para asumir formalmente sus tareas. Boluarte había asumido el 7 de diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. Ahora fue ella la destituida en un juicio motivado por la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país. En un mensaje televisado luego de su destitución, la ahora expresidenta aseguró que se va tranquila y en paz y señaló que hay intereses y fuerzas ocultas detrás de la decisión del Congreso. Seguramente la delincuencia en estos días va a menguarse un poquito, porque no me quepa la menor duda que detrás de toda esta situación y de todo este aparato armado hay algunos intereses y manos negras. Tras la destitución, la Fiscalía peruana pidió el viernes a la justicia que prohíba a Boluarte salir del país, debido a 2 casos en los que se la investiga, uno por lavado de activos y otro por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La caída de la mandataria, muy impopular y sin bancada propia, ocurre luego de meses en los que su gobernabilidad se deterioró a raíz de una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, jamás vista en Perú. Regresamos a Estados Unidos. La fiscal general de ese país, Pamela Bondi, mejor conocida como Pam Bondi, tuvo una presentación ante el Congreso esta semana, una audiencia que fue bastante tensa. Se le llamó para que explicara si es legal que el presidente Trump esté enviando tropas a ciudades de los Estados Unidos, sobre todo gobernadas por demócratas, y donde se le acusó incluso de estar permitiendo que se utilice a la justicia para vengarse de los oponentes políticos del presidente.
La fiscal general Pat Bondi enfrentó verbalmente a senadores en una audiencia y evitó explicar acciones que adelanta el gobierno del presidente Donald Trump. What's the secret? Why do you want to keep this secret? The American people don't know the rationale behind the deployment of National Guard troops in my state. The word is, and I think it's been... You voted to shut down the government, and you're sitting here, our law enforcement officers aren't being paid. They're out there working to protect you. Thank you for the job you're doing. Republicanos agradecieron el trabajo de Bondi. El abogado Rafael Peñalver dice que la fiscal sigue órdenes de la Casa Blanca. Básicamente es concentrar todo el poder en la rama ejecutiva y cada vez quitarle más y más importancia a la rama legislativa y la rama judicial. Excuse me, Senator. El senador Alex Padilla de California también se enfrentó verbalmente con Bondi y el senador Richard Blumenthal expresó molestia. Es evasivo e irresponsable que se rehúse a responder preguntas básicas, expresó. Law enforcement has arrested approximately. Si se está utilizando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para perseguir a oponentes políticos, eso quedó a prueba esta misma semana cuando el exdirector del FBI, James Comey, fue acusado de varios delitos, supuestamente mentirle al FBI, al Congreso. James Comey fue el fiscal que llevó el caso de la trama rusa contra Donald Trump, y Leticia James, la fiscal general de Nueva York, también acusada, y se le han presentado cargos por supuesto fraude inmobiliario. Son dos personas que cumpliendo con su trabajo, han actuado en acciones en contra del presidente, acciones judiciales por las acciones en el pasado del presidente, y que ahora el Departamento de Justicia ha ido contra ellos y lo ha hecho por órdenes precisas del presidente Donald Trump. Bajo la imagen simbólica de una justicia ciega y balanceada, el caso altamente controversial del exdirector del FBI, James Comey, quien se declaró no culpable de 2 cargos de haber obstruido una audiencia congresional y hecho declaraciones falsas. En el tribunal, la defensa de Comey dejó claro que buscará poner al Departamento de Justicia en el banquillo de los acusados, pidiendo que desestimen el caso, argumentando que la acusación contra Comey es vengativa y retaliatoria, ordenada por el presidente Trump, y que su gobierno presionó de manera escandalosa al gran jurado que presentó la demanda. No son peticiones que típicamente funcionan, pero cuando tienes tantos comentarios, inclusive del presidente mismo de los Estados Unidos, la situación es diferente. La defensa anunció que buscará además que se declare ilegal el nombramiento de la fiscal Lindsey Halligan, exabogada de Trump, quien presentó la demanda días después de ser nombrada, y de que el mandatario presionara públicamente a la secretaria de Justicia para que acusara a Comey. El general de Nueva York, Leticia James, que logró enjuiciar con éxito al presidente Donald Trump, fue inculpada el jueves con cargos de fraude y es la segunda opositora del republicano acusada judicialmente en las últimas semanas. James fue inculpada ante un gran jurado de Alexandria, en el estado de Virginia, por fraude hipotecario y por asuntos relacionados con una propiedad que ayudó a comprar a su sobrina en Virginia. These charges are baseless. Estos cargos sin fundamento y las propias declaraciones públicas del presidente dejan en claro que su único objetivo es una represalia política a toda costa, dijo James en un video publicado en redes sociales, al añadir que las acciones de Trump son una grave violación de nuestro orden constitucional. Seguimos en Estados Unidos. Una jueza federal de distrito, suspendió temporalmente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenada por el presidente Donald Trump sobre la ciudad de Chicago. Dice la jueza April Perry que no hay un riesgo de insurrección, como afirma la Casa Blanca. Acaba de tomar una decisión trascendental en torno a este conflicto. Anunció que concederá en parte la solicitud del Estado de Illinois para emitir una orden temporal de restricción contra el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional en el Estado. ¿Qué significa eso?
Bueno, por ahora no hay mucha claridad al respecto. La jueza aclaró que mañana recién publicará el fallo por completo y allí nos enteraremos cuál es el alcance de su decisión. Pero según se rumorea puertas adentro en el edificio Dirksen, esto podría significar que las fuerzas federales solo estarían abocadas a proteger el centro de procesamiento de Broadview y no tendrían la posibilidad de patrullar las calles de Chicago. Antes de que se registrara este fallo, el alcalde Brandon Johnson habló con la prensa, dijo lo siguiente. That's what I mean when we say the courts are still a check. A eso me refiero cuando digo que los tribunales siguen siendo el freno. Quizás el único freno contra esta administración descontrolada. Una vez más, el gobierno ha restringido sus órdenes o su despliegue y lo ha hecho de forma significativa. Estoy aquí porque somos parte de esta demanda. Soy responsable de mantener la seguridad de nuestra ciudad y quiero mostrar mi respeto por el proceso viniendo en persona hoy. Se trata del respeto al Estado de Derecho y espero que pueda y defienda nuestra democracia. Seguimos en los Estados Unidos, nos vamos al Congreso de ese país que no logran ponerse de acuerdo. Senadores, demócratas y republicanos, sigue el cierre del gobierno norteamericano por la situación de que no se ha podido ampliar el presupuesto de ese país, por lo menos hasta el mes de noviembre. El Senado de Estados Unidos volvió este jueves a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al cierre parcial del gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país. En una votación procedimental celebrada por la tarde, la Cámara rechazó por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes, impidiendo que el proyecto avanzara hacia su debate final. Se trata del séptimo intento fallido del Congreso por aprobar una medida de financiación temporal. El estancamiento refleja la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las condiciones del presupuesto, especialmente en torno al gasto en salud, subsidios sociales y las prioridades fiscales de la administración del presidente Donald Trump. Mientras tanto, el cierre continúa afectando a aeropuertos, parques nacionales y museos federales, que han comenzado a reducir operaciones o cerrar. Nos vamos a Bruselas, capital de Bélgica, sede del Parlamento Europeo. Allí la presidenta de esa institución, Ursula von der Leyen, superó esta semana una doble moción de censura del Parlamento, esto debido a las presiones que está sufriendo por el acuerdo a que llegó con el presidente Donald Trump sobre el tema de los aranceles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado este jueves las mociones de censura presentadas en su contra por la ultraderecha y por la izquierda radical, tras recabar el apoyo de populares, socialistas, liberales y verdes en la segunda ocasión en pocos meses que se enfrentaba a su destitución por el Parlamento Europeo. Con 179 votos a favor, 378 en contra y 37 abstenciones, ha decaído la iniciativa presentada por la ultraderecha, mientras que la presidenta comunitaria ha sobrevivido al intento de destitución de la izquierda, que recabó menos votos a favor, 133, con 383 en contra y 78 abstenciones. Bajamos a nuestra América, nos vamos a Colombia. Gustavo Petro afirmó esta semana que el último bote hundido por Estados Unidos en el Caribe, y que Estados Unidos dijo que era un bote venezolano con tripulantes venezolanos, traficantes de drogas venezolanos, dice Donald Trump que llevaban contenedores de droga para Estados Unidos. Pero Petro dice que ese era un bote colombiano y que los tripulantes eran colombianos y acusó a Estados Unidos de asesinato. Bueno, pues la Casa Blanca le está exigiendo a Gustavo Petro retractarse de afirmaciones que consideran infundadas e irreprensibles. Pero Petro subió el tono de su apuesta y desafía a la Casa Blanca a mostrar los nombres de los muertos en el ataque en esa lancha que ahora enfrenta o pone en conflicto a Colombia y a Estados Unidos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Estados Unidos de haber atacado una embarcación colombiana en el Caribe. A través de un mensaje en su cuenta de X, Petro afirmó que existen indicios de que la última lancha atacada por Washington transportaba ciudadanos colombianos. Se ha abierto un nuevo escenario de guerra en el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era Colombia, con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. Esto es una agresión contra toda América Latina y el Caribe, aseguró. Sin embargo, rápidamente la Casa Blanca rechazó los comentarios de Petro. Un funcionario estadounidense dijo a la agencia de noticias Reuters: Estados Unidos espera que el presidente Petro retracte públicamente su declaración infundada, irreprensible, para poder retomar el diálogo productivo y construir un futuro sólido y próspero para los pueblos de Estados Unidos y Colombia. Seguimos en la América del Sur, pero nos vamos al violento Ecuador. Ecuador azotado por la violencia del narcotráfico, del crimen organizado. Esta semana la víctima estuvo a punto de ser el presidente de ese país, el señor Daniel Noboa. Según los informes que llegan desde Ecuador, el presidente salió ileso de un ataque a tiros a su caravana. El gobierno denunció un intento de asesinato contra el presidente. El gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el ataque contra la caravana presidencial de Ecuador durante las protestas de comunidades indígenas por el aumento del diésel fue un intento de asesinato dirigido al mandatario. Definitivamente el nivel de agresión con el que se atacó la caravana denota que esto fue un claro intento de asesinato y un acto de terrorismo en contra del primer mandatario. El martes, unas 500 personas lanzaron piedras y palos contra el convoy en el que viajaba Noboa en la localidad de El Tambo, en la provincia andina de Cañar. El gobernante resultó ileso. 5 personas fueron detenidas, incluido un hombre de 60 años y una mujer, quienes el miércoles quedaron en libertad porque la justicia consideró su arresto ilegal, según informó la Fiscalía. Seguimos en Sudamérica, pasamos a la Argentina de Javier Milei, que ha conseguido que su amigo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le conceda un préstamo que le había prometido ante la difícil situación financiera de Argentina. Bueno, pues Estados Unidos le inyecta 20.000 millones de dólares a la economía argentina. El presidente argentino Javier Milei agradeció el jueves a su homólogo estadounidense Donald Trump por su visión y liderazgo tras el anuncio de Washington de una línea de financiamiento de 20.000 millones de dólares. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó en la red social X que compran directamente pesos argentinos y finalizaron un acuerdo de intercambio de divisas con el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares. Bessent informó que Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez, pero que la comunidad internacional y el Fondo Monetario Internacional apoyan a Argentina con su estrategia fiscal. El país sudamericano tiene ya una línea de crédito con el FMI de 20.000 millones de dólares, acordada en abril. Desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional sufren presión. El valor del dólar rozaba el jueves el techo de la banda de flotación cambiaria, pero cerró a la baja en 1.420 pesos por billete verde, luego de la intervención de Estados Unidos, según informó el medio especializado Ámbito. Por otra parte, las acciones argentinas que se negocian en Nueva York se dispararon al alza y los bonos subieron 8%. El gobierno de Milei atraviesa una profunda crisis política y financiera antes de las cruciales elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que le urge demostrar que tendrá gobernabilidad para avanzar en sus reformas. La derrota de Milei en una elección legislativa provincial a principios de septiembre desató una corrida cambiaria que forzó al Banco Central a vender más de 1.000 millones de dólares en 3 días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces. Ahora se espera que el anuncio de Bessent despeje la desconfianza de los mercados de cara a las legislativas de octubre. Difícil la situación económica de Argentina. A principio de su gestión, el presidente Milei aparentemente tenía la solución resuelta, la cosa iba muy bien, pero de repente han comenzado a deteriorarse y ya escuchan ustedes cuál es el panorama
ahora mismo. Vamos a terminar nuestro recorrido internacional en las Filipinas, que sufrió un terremoto de magnitud 7.4 grados, dice que tuvo su epicentro en el suroeste de la isla de Mindanao. Devastación total. Así fue captado el poderoso sismo de 7.4 en Filipinas. Hay alerta de tsunami. Escenas de devastación, terror, miedo y edificios tambaleándose como naipes es lo que ha dejado el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió este viernes 10 de octubre las costas del sur de Filipinas, causando la muerte de al menos 6 personas hasta la edición de este video. El movimiento de la tierra tuvo su epicentro en aguas al este de Mindanao, a 43 kilómetros al este de Manay, con el epicentro ubicado a unos 23 kilómetros de profundidad, razón por la cual también se emitieron alertas por tsunami, mismas que ya fueron retiradas tras descartar el riesgo. Asimismo, se han registrado decenas de réplicas, incluidas varias por encima de magnitud 5, generando pánico y caos entre los ciudadanos que apenas semanas antes, el 29 de septiembre, habían experimentado otro terremoto que dejó cerca de 75 muertos, cientos de heridos y provocó numerosas evacuaciones ante posibles derrumbes. Cabe destacar que este sismo fue uno de los más fuertes de los últimos años en Filipinas, siendo que este país se encuentra en el denominado cinturón o anillo de fuego del Pacífico, donde se sitúan varias placas tectónicas que están en permanente flexión, provocando que esta zona sea, por tanto, uno de los lugares con mayor intensidad sísmica y volcánica del planeta. Vamos a una pausa comercial, retornamos enseguida. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados asistió a la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. Participó en la charla La historia del merengue hasta 1970, donde su presidente Jorge Cavoli dijo que el país debe seguir fomentando la lectura y la literatura. Asimismo, la vicepresidenta del órgano legislativo, Darueli de Asa, recibió al diputado cubano Rolando González Patricio, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, destacando su papel. También el Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español, presidido por Danilo Díaz, y su homólogo de España, Luc Andrés Diouf, trataron el tema migratorio. Además, trabajaron otras comisiones que estudiaron los proyectos de vivienda y la Ley General de Salud. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad
de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, con la mejor noticia de todas. Que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio. Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro, esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de una emprendedora en 2 aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana.
Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 11 del mes de octubre, año 2025. Vamos a iniciar con el presidente de la República, Luis Abinader, que valoró el anunciado acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. El presidente calificó como un avance significativo hacia la convivencia en el Medio Oriente y felicitó el liderazgo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por sus gestiones para que se concretara esta situación. El presidente Abinader celebró este jueves el acuerdo que pone fin a la guerra en la Franja de Gaza, hecho que calificó como un paso crucial hacia la convivencia en el Medio Oriente. Según el mandatario, tal mediación abre una esperanza para millones de personas afectadas por el conflicto. El presidente Trump viajará en los próximos días a Israel para celebrar sobre el terreno ese acuerdo de paz que han firmado el gobierno israelí y el grupo palestino Hamás. Entre tanto, el ejército israelí dijo este jueves que en las próximas horas gestionarán la transición hacia un alto al fuego de forma mesurada, profesional y ordenada. Hamás afirmó que el grupo ha recibido garantías de Estados Unidos y del resto de países mediadores sobre la guerra en la Franja de Gaza y que ha terminado por completo. Vamos con el Consejo Nacional de la Magistratura, que esta semana evaluó a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia y decidió pues no ratificarlos en sus cargos, lo que le ha valido críticas de sectores opositores y de sectores de la comunidad legal del país. El gobierno defiende la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura y niega motivaciones políticas en la no ratificación de esos jueces. Vamos a ver un reporte sobre esto, sobre todo las opiniones del presidente Luis Abinader y del secretario de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y otras reacciones. La no ratificación de Pilar Jiménez, Manuel Alexis Ritt y Moisés Ferrer ha provocado las críticas de varios sectores. Esto de inmediato despertó la reacción del presidente Abinader y del ministro de la Presidencia. Nosotros actuamos según la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Lo hicimos. Pero también nuestra historia, y por lo que informan, es muy clara en cuanto a la forma institucional y no política con que hemos manejado las altas cortes. Ahí está nuestra historia. En la Junta Central Electoral, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría General de la República, en las altas cortes, en la propia Cámara de Cuentas. No ha sido una selección política, ni ha sido la vinculación política partidaria. Durante el encuentro la semanal con la prensa, el mandatario respondió a las críticas del Partido de la Liberación Dominicana sobre los niveles de deudas del gobierno. Fuimos el único gobierno que en términos porcentuales ha disminuido la deuda, en términos relativos. Ellos que han hablado tanto de eso. Pero peor aún, el 80% de la deuda que hemos tomado es para pagar la deuda que ellos contrataron en su gobierno. El oro sigue volando alto y ante la inestabilidad geopolítica que vive prácticamente el mundo, pues el precio del oro se ha disparado y por primera vez en la historia ha superado los $4,000 la onza. El histórico aumento del precio del oro en los mercados internacionales podría ser una buena oportunidad para la minería y las finanzas del gobierno dominicano. Por primera vez en la historia, el oro alcanza los $4,000 por cada onza. Claramente eso es beneficioso para países como la República Dominicana, que depende mucho sus recaudaciones y también sus exportaciones de los precios del oro. Economistas afirman que el oro se ha convertido en un activo muy valioso debido a la volatilidad bursátil, las guerras comerciales, los aranceles que impone el presidente Donald Trump y las políticas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De modo que esa es la causa fundamental y esto genera lógicamente
algunos efectos. En el caso de la República Dominicana, pues lógicamente somos exportadores de oro y esto hace entonces que mejore el ingreso. Porque solamente de impuestos a la minería ha habido un incremento de 11.300, 11.400 millones de pesos. El gobierno de la República Dominicana dejó inaugurado esta semana, el presidente Luis Abinader encabezó los actos de inauguración del paso a desnivel que se ha construido en la intersección de la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, en el famoso punto de pintura, ahí en Santo Domingo Este, lo que se considera que va a ser una solución definitiva al problema de los taponamientos en esa zona de la capital. Oeste está cambiando. El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la obra vial ubicada en la prolongación 27 de febrero, esquina Avenida Isabel Aguiar, construida en 18 meses. Ustedes perdían alrededor de 20 minutos para llegar a sus casas aquí cerca, 1, a 2, a 3 kilómetros. Tenían hasta 20 minutos aquí en este semáforo, sino también a todo el sur. Me decía don Hipólito que llegó rápido a Asua en estos días, que estaba camino hacia allá. Pues va a llegar don Hipólito más rápido ya a partir de esta tarde, cuando usted vaya a Asua. En el acto, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, señaló la seguridad y la calidad estructural del tramo vial, que superó una inversión de 2.000 millones de pesos. Aquí no hay manera, y ustedes veían cómo se aposaba el agua en todo este cruce aquí de la Isabel Aguiar, no va a haber problema. Pero también en la calidad estructural. Detrás de ese hormigón que ustedes están viendo ahí y de este lado hay 368 pilotes. 25 años que todo el mundo deseaba que se resolviese el problema del tránsito en pintura y esto va a contribuir al desarrollo social, político y económico de nuestro municipio. El dirigente choferil William Figuereo y residentes en Santo Domingo Oeste también valoraron el favorable impacto del paso a desnivel en la fluidez del tránsito. Esto significaba media hora de retraso para tú cruzar de la Junta Central Electoral a pintura. Ahora tú lo vas a hacer en 1 minuto. Y esto entonces te va a viabilizar, te va a ayudar, esto va a significar un ahorro. El desahogo, tanto de la gente del café, el que viene a la 6 de noviembre, la más importante obra que se ha hecho en el municipio de Santo Domingo Este, es esta obra de aquí que conecta a Isabel Aguiar, 27 de febrero y 6 de noviembre. Esta obra es parte del conjunto de infraestructuras viales en los alrededores de la Plaza de la Bandera, donde también se construye un paso a desnivel que sería entregado en el segundo trimestre del próximo año, según las autoridades. David Collado, el ministro de Turismo de la República Dominicana, dejó inaugurado esta semana un muelle tanto pesquero como de actividad turística en la comunidad de Caleta, en la provincia de La Romana. Una inversión superior a los 34 millones, dicen que servirá para el atraque de embarcaciones pesqueras y catamaranes para el transporte turístico. El muelle servirá para el atraque de embarcaciones pequeñas y catamaranes, fortaleciendo el turismo marítimo y las excursiones hacia Isla Catalina, uno de los principales atractivos naturales de la región. Collado destacó que la obra forma parte de una visión integral de desarrollo turístico sostenible, que incluye la construcción del malecón de Caleta, el bulevar y otras infraestructuras que están revitalizando toda la franja costera de La Romana. Aquí donde estamos era arena. Y cuando llovía se armaba un lodazal y esto era un desastre aquí dentro. Nosotros inmediatamente asumimos esta obra, la entregamos. El uso que se le podrá dar tanto a los pescadores como distintos sectores que quieran utilizar dicho muelle. La estructura construida por el Comité de Infraestructuras en Zonas Turísticas tiene capacidad para el atraque de 8 catamaranes y 11 botes y fue edificada con madera de pino tratado americano, garantizando durabilidad y estética. Y eso va a representar un antes y un después para esta comunidad y para este lugar tan hermoso, porque van a venir muchos turistas y con ellos va a venir muchos. Vamos a una nueva pausa comercial, regresamos enseguida. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga.
La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Que nadie invente con tus derechos. ¿Viste la guagua? Anda en la calle con el mensaje claro. Que nadie invente con tus derechos. Puedes elegir tu ARS y tu AFP. Eso es tuyo. Si toca hospitalización, no debes pagar adelanto. Tu derecho va primero. Emergencias al 100%. Accidentes de trabajo también protegidos. Si un familiar falleció después del 2003, la DIDA te informa y te guía para reclamar tu dinero. Vejez, discapacidad o sobrevivencia. Tu pensión es un derecho, no un favor. Con la seguridad social no se inventa. Infórmate 24/7 con la DIDA. Llámanos al 809-472-1900. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. ¿Y si te dijera que ya no necesitas un codeudor para emprender tu negocio? ¿Y si te dijera que también tu firma es el único aval que necesitas para construir tu futuro? Esto no es un sueño, es una realidad en la República Dominicana. Detrás de cada pequeño negocio hay una gran historia, una mujer decidida, un sueño que empieza con una firma. En República Dominicana estamos cambiando lo que significa acceder al crédito. Es importante que nosotros entendamos que un crédito bien manejado cambia la vida de una mujer, de una microempresaria y de un emprendedor en dos aspectos. Primero, su autoestima. Y segundo, que para nosotros lo más importante, es que es una garantía de la mejora de la calidad de vida de sus descendientes. Un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas.
Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la República convocó el pasado jueves a un Consejo de Ministros. El gobierno ha estado recibiendo críticas por parte de la oposición y de otros sectores por la forma en que se ha estado manejando el gasto público, insatisfacciones por promesas que no se cumplen, obras que no se concluyen. Pues el presidente convocó a ese Consejo de Ministros para dar seguimiento al gasto público, pero además para presentar una hoja de ruta hacia las acciones que deberá encaminar el gobierno de cara al próximo año 2026. Hay momentos en que el gasto público ha sido tema de debate entre el gobierno y la oposición. El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, detalló los aspectos discutidos durante la reunión. Importante tratar el tema de la ejecución presupuestaria en virtud de que el gobierno, a través del impulso en obras públicas, es un actor que colabora, que contribuye de manera importante con los indicadores de crecimiento económico, con la dinamización de la economía y con otros aspectos que son de interés colectivo. La eficientización y la digitalización de los procesos y servicios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos también fue tratado en el Consejo de Ministros. Dando fundamental seguimiento al proyecto de la eliminación de casi todos los procesos y la dinamización de los mismos en relación a los permisos de salida de menores, el nuevo pasaporte electrónico que entrará en vigencia en las próximas semanas. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., participó esta semana en la semanal con la prensa, ese encuentro de todos los lunes del presidente Luis Abinader con la prensa nacional. Allí anunció medidas para facilitar el acceso a fondos de cuentas inactivas y de personas fallecidas. Como dijimos, Alejandro Fernández W. se presentó al país en la semanal con la prensa. Estamos con un sistema financiero realmente de primera línea a nivel de toda América Latina. Estamos hablando de que nuestros activos ya superan los 4 billones de pesos. Eso es en torno al 55% del Producto Interno Bruto dominicano. Y desde julio del 2020 hasta la fecha hemos tenido un crecimiento sostenido de un 85.6% acumulado, pero interanual en torno al 13.2%. Y la cartera de crédito también creciendo a un ritmo promedio anual de 12.9% y ya está en torno a los 2.300 billones de pesos. El grueso de eso, presidente, es una cartera dirigida al sector privado, en más de un 90-95% y también de una excelente calidad, impactando a los sectores productivos del país, pero también lo que es el crédito a la vivienda, el crédito al consumo, entre otros rubros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reporte Especial con Rosendo Tavares, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo sábado.